vamos a dar paso a un coloquio, una conversación sobre mito y realidad. La van a hacer José Antonio Ergueta, que es el productor de este documental que acabamos de ver sobre el Tartessos de Sulten. Es autor, director y productor, además de haber sido guionista y realizador de vídeo independiente con una trayectoria importante desde los años 80. Tiene obra en distintos festivales y museos y también ha vivido en distintas ciudades. Desde 1998 está aquí en Málaga, funda la empresa MLK Producciones, que está dedicada no solo a la producción, al cine documental, sino también a la gestión cultural. Posteriormente también abre una línea propia de ficción bajo la marca Producciones Transatlánticas. Y el otro contertulio, Fernando Wolf Alonso, es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, también inspirador de este trabajo documental que acabamos de ver. Es profesor en la universidad desde 1982, tiene un sinfín de publicaciones, entre ellas sobre Sulten y sobre Tartessos, y también sobre la República Romana en Italia y en la península ibérica, así como sobre mitología épica, y además en particular en su vinculación con el género referida al mundo griego y a otras culturas, específicamente la de Tartessos. Bueno, pues ellos van a charlar ahora sobre mito y realidad. Les recuerdo que mañana habrá una proyección del documental también de MLK Producciones, Solsticio, con una conferencia de Antonio Manlí también aquí en este mismo lugar. Así que, contertulios, cuando queréis. Bueno, tú eres el productor, así que tú tienes que empezar a hablar. Bueno, así en frío. Qué difícil contar la historia antigua cuando no hay nada que enseñar, ¿no? Qué difícil. Bueno, sobre Tartessos hay bastante más de lo que buscaba Sulten, ¿no? Y hay hasta muchos debates y muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, Sulten pertenece a una época en la que lo importante es encontrar el lugar, ¿no? Y él piensa que tiene que haber una ciudad y piensa que tiene que encontrar la ciudad. Y luego, por otra parte, su papel, de alguna manera, fue un papel extraordinariamente exagerado, porque efectivamente hay algo que llamamos Tartessos, pero para él era el gran imperio, la gran cultura. Entonces, claro, si tú te construyes un gran imperio, una gran cultura, ¿no? Una cosa así, casi de alcance cósmico, ¿no? Pues, y luego tienes que encontrar algo y no encuentras nada, y dices, para probar que esto existe tan grande, tiene que haber por lo menos una ciudad, y no encuentras ni siquiera la ciudad, entonces te viene, lógicamente, el tenderete, ¿no? Se cae. Entonces, claro, es complicado hablar cuando estás buscando probablemente de una manera equivocada y cuando te has hecho unas imágenes muy fantasmagóricas, ¿no? Pero todos seguimos siempre, y de hecho los medios de comunicación, el cine y todo esto funciona sobre que la gente quiere comprar, quiere que le vendan, no quiere comprar, pero quiere que le vendan algo así contundente, claro, rotundo, ¿no? Tartessos, el que vendió Sulten era tan rotundo. Claro. Y hoy por hoy sigue. A mí cuando emiten el documental ese de National Geographic me siguen llamando y diciendo, han puesto tu documental anoche en la tele, que es el otro del vendedor de alfombras. Sí. Pero ese, claro, convence más. Ese del señor que se agacha y encuentra una diosecilla en medio de Doñana. Quiero decir que en realidad es una metáfora un poco de todo lo que pasa. Queremos seguir entendiendo el pasado mítico de una manera muy clara, ¿no? Muy compartimentada. Y eso Sulten lo vio y lo vendió. Pero fue así. Como él lo vio, seguro que no, ¿no? Lo que pasa es que a veces es... yo recuerdo una vez que es una historia que me gusta contar, porque mis alumnos en la universidad hace años pues están un grupo muy preocupado con el tema de las pirámides de Egipto y los ovnis, ¿no? Entonces, me vienen a preguntar ese gran tema, ¿no? Y yo les decía que a mí lo de los ovnis, por supuesto, no lo tenía nada claro, pero sobre todo que me parece infinitamente más maravilloso
mucho más maravilloso que los ovnis, el que de repente unos señores en una cultura, todo el mundo encuentre justificado que decenas de miles, centenares de miles de personas se dediquen a montar una pirámide. Y esa es la maravilla del ser humano, ¿no? Y a veces este tipo de cosas así, digamos, fantasmagóricas, pues impiden cosas reales. Yo escribía no hace mucho, yo no soy especialista en Tartesos, escribo sobre esto, a veces porque me molestan algunas tonterías. Por ejemplo, alguna que decía un señor, que en el documental, que siempre hablo de él porque me parece tonto, perdonen que como estamos en familia, ¿no? Un señor que de repente dice, ahí llegaban los griegos por el Guadalquivir y se encontraban que les hablaban en fenicio. Debe estar allí, eso es parapsicología. Esa criatura es parapsicológica, quiero decir. Nadie, no tenemos ni una sola fuente que nos hable que los griegos llegaban allí y hablaban en fenicio, ¿no? Pero bueno, es un momento que decían, todos son fenicios. Bueno. Yo escribí un artículo con el gran descubrimiento de la arqueología tartésica de los últimos años. Y es alucinante que está en Málaga. Y es en Alcorrín, que está arriba de Manilva. Alcorrín, imagínense una ciudad del siglo finales del 9, comienzos del 8, que tiene 2,5 kilómetros de murallas. Hay que recordar que las murallas van en redondo, ¿no? Las murallas que van lineales son idiotas también, ¿no? Entonces van en redondo, imaginamos 2,5 kilómetros de muralla. Está ahí y es, sin lugar a dudas, una ciudad indígena, que tiene en lo alto un templo fenicio, pero que es una ciudad claramente indígena, con 2,5 kilómetros de murallas. Está ahí, se habla algo, pero no se plantea el nivel de absolutamente sorprendente que es que nos encontremos una ciudad con 2,5 kilómetros de murallas en una fecha tan temprana. Oye, vamos, aunque sea yo el que te hace las preguntas, pero como ya hablamos en alguna ocasión de Miguel Romero Esteo y su fascinación por Tartesos, que él también, hay que decirlo, compra el paquete completo, ¿no? En algún momento, propio de la época de los años 70, porque hay un revival en ese momento, y también más el sentido nacionalista y tal, ¿no? La conexión. Pero en cierto modo vuelve a pasar un poco como con Schulten, ¿no? Cayó en desgracia, pero vuelve a haber un poco recuperación de algunas de esas cosas, ¿o no? ¿Podemos echarle un capote? Romero Esteo, yo desde luego no veo hay una utilización nacionalista de Tartesos. Por ejemplo, pues está en Blas Infante, ¿no? Pasa que es un nacionalismo también particular, ¿no? Para una determinada percepción de la nación andaluza, las naciones, desde esas perspectivas esencialistas, son como el Guadiana, ¿no? Salen y vuelven, ¿no? Así, ¿no? De repente están 500 años oscurecidas, pero de repente renacen, ¿no? Como el primer día. Entonces, según este planteamiento, la primera civilización auténticamente andaluza sería Tartesos. Y luego, por ejemplo, pues podría volver a florecer en época romana, a pesar de los romanos, o en época islámica, ¿no? Entonces los andaluces pretenderíamos volver a ser lo que fuimos, ¿no? Diríamos, ¿no? Entonces, pero yo creo que no hay un uso nacionalista andaluz de Tartesos, ni siquiera nacionalista español. Nunca ha sido un mito nacionalista español particularmente, quizá porque los mitos españoles en realidad son los mitos mesetarios, ¿no? O los mitos de la lucha contra los romanos de Numancia, por ejemplo, o de la lucha contra los musulmanes desde los reinos del norte, ¿no? Pero Tartesos no ha sido un gran mito desde esa perspectiva, ¿no? En cambio, ha tenido usos literarios interesantes, ¿no? Desde luego, de los más interesantes es Romero Esteo, que coge el paquete, efectivamente, pero no es un paquete tan aislado. Por ejemplo, hay gente que sostiene que las primeras civilizaciones del mundo vienen del mundo céltico, ¿no? Con gran mérito, porque no hay una sola evidencia, ¿no? Pero, bueno. Pues ese es tu tema, el de los nacionalismos. Bueno. Ahí sí. De todas formas, entonces, cuando hablábamos siempre de Schulten y también un poco de Miguel, quizá el pecado estaba en soñar que tenía que encajar ese templo maravilloso allí en Doñana y a partir de ahí se construía todo, ¿no? Que es un poco lo que ahora... Yo creo que los literatos no cometen pecados. El literato se puede permitir
Yo insisto siempre en esto, a mí me gusta que Romero Esteo se inventa hasta el tartésico. Lo importante es que nadie se crea que lo que él le hace hablar a la gente es tartésico. No, porque no es tartésico, y hace un uso creativo y rico, y me parece muy bien, no tiene nada que ver, ¿no? En cambio, Schulten sí que hay pecado, quiero decir, ¿no? Schulten comete diversos pecados a lo largo de su vida porque fundamentalmente bueno, tiene un afán de notoriedad tremendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de Numancia, que es un caso escandaloso, ¿no? Estaban en Numancia inaugurando el monumento y él se pone a excavar en el sitio donde estaba inaugurando el monumento. Dice, acabo de encontrar Numancia, ¿no? Y hace todas estas cosas estupendas contando, allí estaba yo en mitad del mundo salvaje de Doñana, y está al lado de un sitio donde el duque de Tarifa, ¿no? Porque el duque de Tarifa, pues había instalado ahí unas cosas de baño para que sus niñas fueran allí a bañarse, ¿no? Entonces van allí con el coche, se bañan las niñas y al lado de ese sitio está el sitio salvaje y él no puede. Lo que tiene que hacer Schulten es ignorar que allí está aquello, ¿no? Porque si no le quitan toda la cosa, ¿no? Schulten es otro tipo de... Es literatura al final, ¿no? Yo el recuerdo de su libro ahora mismo ya entra en ese... Si uno lo ve como literatura... Casi un poco menos que La rama dorada, en esa línea, ¿no? Sí, sí. A él, por ejemplo, cuando él escribe lo de Tartessos, la crítica alemana lo destroza, ¿no? Toda la cosa de la Atlántida, ¿no? Hay gente que lo lee, pero la gente seria dice que no hace nada que sea sólido, ¿no? Pero hay esta expectativa, efectivamente, hay una expectativa, y yo creo que es una expectativa que todavía se tiene, efectivamente, ¿no? La expectativa de encontrar y él no encuentra nada. Pero sigue siendo válido ese sueño, ¿no? El estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar y la Atlántida. Bueno, todo también eso es imaginación, claro. Pero ¿dónde está la Atlántida? Pues naturalmente él lo tiene que colocar allí, ¿no? Y entonces llegan los de National Geographic y este tipo y hacen también otra cosa. Claro, lo que tenemos los historiadores es que somos muy fastidiosos, ¿no? Porque nos llegan, por ejemplo, estos señores de National Geographic, el personaje este que, bueno, no sé si todo el mundo lo conoce, ¿no? Que está en pleno reportaje y él está por allí andando, ¿no? Y de repente se agacha y dice, oh, lo que me he encontrado, ¿no? Una diosecilla. Qué gracioso, una diosecilla, ¿no? Ahí esperándole desde los orígenes de los tiempos, ¿no? Si tú te encuentras señales, como se decía, de canalizaciones en esa zona, tú naturalmente puedes pensar, bueno, hay canales y como resulta que en la Atlántida decían que había canales, pues resulta que es la Atlántida, claro. También puedes pensar que en época romana tenemos fuentes que nos cuentan que una parte de los canales de toda la zona de desembocadura del Guadalquivir una parte de las comunicaciones se hacía a través de canales excavados por el hombre. Entonces, tú te encuentras un canal, pues entonces la primera cosa es pensar, mire usted, como las fuentes lo dice, pues es eso. Es más lógico que tenga que ver con los canales que nos cuentan las fuentes que con la Atlántida, ¿no? Bueno, y ya te voy a preguntar yo a ti, ya, pues me voy a vengar. Bueno, el reportaje... Voy a mala palabra, empiezas. Sí, muy mala palabra. Sí, el documental que habéis hecho que es tan interesante, que es... La pregunta que yo haría es difícil, ¿no? Porque efectivamente, como no hay mucho Tartessos, primera parte, ¿no? Segundo, el problema de Schulten, que era un hombre que vivía para su trabajo, ¿no? ¿Cuál fue la principal dificultad, ¿no? Verá, la principal dificultad, por supuesto, era que no hay nada que enseñar. Doñana es muy bonito, pero es plano, en un horizonte que se pierde y un paisaje que o está muy seco o está muy húmedo, no es estimulante a la cámara. Ahora meten muchos drones y todo eso, pero es una manera de vistas aéreas, de engañar. Y luego Schulten hizo pocas fotos, Bonsor, su contemporáneo, se entretuvo mucho más en el dibujo, él no llegó tan lejos, hizo poco, y de él incluso han quedado muy pocas fotos. Eso ya era el primer desánimo, trabajas con una cosa ciega. Pero la segunda, efectivamente, es obra tuya, era un tipo antipático, ¿no? Entonces empieza, en realidad... Ahí os lo puse difícil, ¿no? Esa la pusiste. Lo puse difícil. Pero
pero ahí está bien el trabajo. Ahí ese tipo de trabajo me pone, porque, por lo menos a mí particularmente, porque al final hay que desmontar el personaje y tiene algo de diván, de psicología, cómo encontrar, cómo salvar a ese sujeto que ha sido un charlatán y al que todos los científicos en ese momento, digamos, le queríais hacer un ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, alguien que ha tirado por la calle de en medio es muy difícil. En general, cualquier retrato es muy difícil. Si está muerto, faltan cosas. Si está vivo, todavía no se hace una lectura. Y nadie quiere entrar. Nada es interesante si tú ya le has condenado o si simplemente es un héroe, ¿no? No es interesante. Ahí volveríamos a la mitología. Todos los héroes, todos los dioses, incluso antiguos, hacen canalladas y luego hacen grandes hazañas, ¿no? Y Schulten, para que tú te creas un héroe, y en el fondo esto es volver a la esencia de la narrativa, tiene que haber sido un cabrón y a la vez alguien honrado. Y en cierto modo es un charlatán cuando publica el libro antes de excavar, que es ya, yo cuando alguien me pregunta digo, bueno, hicimos una de un tipo que el año antes de ir a excavar ya publicó las conclusiones, ¿no? Ya con eso te lo digo todo, ¿no? Pero al mismo tiempo también él es verdad, se empeña, pone todo ahí, toda la carne y se lo cree, él se cree su sueño. Y ahí hay algo épico también, ¿no? Y pelea con los aristócratas, un poco infantil, y claro, es normal que luego se quedara medio tocado y medio Alzheimer, ¿no? Es decir, en cierto modo, y cuando aparece, para mí, el cuento se cerraba porque cuando aparece el carambolo, si él lo llega a encontrar, aparece en el 68, ¿no? Si él lo llega a encontrar, era justo... O sea, era como que le regatearon eso, ¿no? También él se portó mal con sus colegas y con Bonsor, o sea que, en cierto modo, hay algo ahí de... Bueno, cuando aparece el tesoro del carambolo, realmente se produce un renacimiento de Schulten. Bueno, vamos a ver, Schulten había sido aceptado en buena parte en España todo el tema tartésico, ¿no? Porque venía con toda la, digamos, la garantía que era falsa de la filología alemana. Él no era un filólogo de nivel, ¿no? Entonces aparece el tesoro del carambolo y de repente, efectivamente, se dice, por fin tenemos la arqueología que faltaba. Precisamente en otro juego todavía un poco más así, en los últimos años la persona que yo he criticado, ¿no? Que el parapsicólogo, ¿no? Pues excavó precisamente el carambolo. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran con que esto está en un templo fenicio. Y entonces inmediatamente dice, entra también en fase así de éxtasis, ¿no? Y dice, pues como hay un templo fenicio, todo alrededor es fenicio y la gente hablaba fenicio, lo cual es falso, ¿no? En lo alto de Alcorrín hay un templo fenicio. Los fenicios tienen un papel muy interesante en las religiones locales, pero no necesariamente un templo implica que no. Entonces de repente se vuelve atrás y dice, como el carambolo es fenicio, todo Tartessos es fenicio, que es una cosa de una sofisticación discutible, ¿no? Pero bueno, quiero decir, pero es verdad que la llegada del carambolo fue decir, por fin tenemos materiales, ¿no? Claro, en cierto modo, para mí, en esta especie de cuentecillo, porque es una especie de pequeña metáfora, a Schulten empeñado en parecerse a Schliemann, sí. El azar le niega esa... Le niega eso. Sí. Le niega eso y aparece cuando él ya está senil y no se entera de nada. Era un poco el cierre de la historia, ¿no? Sí, además Schliemann, que es el descubridor de Troya, había fastidiado mucho la arqueología alemana oficial, ¿no? Por ejemplo, el maestro de Schulten, que él le llama el maestro, pero Schulten no le tenía muy alta consideración tampoco, pero que era Wilamowit-Müllendorf, ¿no? Ulrich von Wilamowit-Müllendorf, ni más ni menos, ¿no? Pues él se había burlado de Schliemann y estaban muy molestos porque Schliemann no era el ejemplo del historiador alemán a ser posible de élite, capaz de entender el mundo griego de tú a tú, ¿no? Había sido un comerciante que venía de una familia muy modesta, se había enriquecido, había tenido en la cabeza que iba a excavar, excavó y lo encontró. Entonces estaban todo el rato viendo a ver si alguien teledirigido realmente por la filología, con verdaderamente parte de la cosa alemana, ¿no? Sí. De verdad, no un pringao, digamos, ¿no? Una cosa así, pues hacía un gran descubrimiento. Recordemos que en España, por ejemplo, había sido muy impactante la aparición de la Dama de Elche. Claro, había aparecido la Dama de Elche, esto es una cosa importantísima y están esperando, precisamente cuando, por ejemplo, Jordi Cortadella habla de Bosch Impera, ¿no? Sí. Y dice una cosa que es
semiverdad, ¿no? Dice la burguesía, la Cataluña está muy interesada en mandar a la gente. No es que Cataluña estuviera interesado, Impera se va a Alemania con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid, para lo cual va a Madrid a hacer la pelota, como todo el mundo, le dan la beca y se va. Pero claro, es todo, no Cataluña, no y tal. Bueno, entonces Impera llega allí y lo que quiere es hacer filología griega. Entonces le hace... Villamor de Moellendorff, bueno, por cierto, la filología griega tenía mucho que ver también con el movimiento catalán en ese momento, ¿no? Villamor de Moellendorff le hace una especie de prueba o así, ¿no? Le dice, bueno, y al final de un rato le dice, ¿usted por qué se dedica a esas cosas cuando pueden descubrir tantas cosas? Fíjese Schulten, ¿no? Y entonces están descubriendo cosas. Vaya usted y descubra todas las cosas que tiene que descubrir en España y no se dedique a la filología griega, ¿no? A lo mejor pensaba también que la gente de razas inferiores no debía dedicarse al mundo griego, ¿no? Pero por lo menos podían excavar, ¿no? Y entonces, por eso, bueno, estaban esperando grandes descubrimientos, ¿no? Hombre, era el momento también, ¿no? Era el momento, claro. Pero no les salió. Eso es un aspecto simpático. En el fondo, y no, pues no le salió, pobrecito. Hombre, que parece que nos gustan más las historias de ruinas, de cosas que no acaban de aparecer, de que no se completan, ¿no? Sí, hombre, a mí me gusta más la historia del Tartessos que no aparece que del Numancia que se inventa, que lo ha descubierto, ¿no? Que me da más ternura el de la Numancia, que me parece era un desvergonzado, ¿no? En este sentido. El Tartessos sí que es discutible, ¿no? Sí, claro, no lo encontró y en todo caso hay que decir que señaló algo que ya había sido planteado en el siglo XVIII, porque él, claro, no reconoce nada, y es, aunque no se le diera mucha importancia, se sabía que había unas fuentes que estaban hablando, que estaban ocurriendo cosas en el sur peninsular, que es verdad, como dice Celestino, que lo dice muy bien. Ocurren cosas aquí, por ejemplo, insisto, es que Alcorrín, o lo que está ocurriendo en Huelva, ¿no? que es menos espectacular, significa sociedades indígenas que al día siguiente que están aquí los fenicios les están vendiendo a ellos cosas, ¿no? No hay una ciudad fenicia con 2,5 kilómetros de murallas en el siglo IX que nosotros tengamos en ningún sitio, ni de broma. Ni los, digamos, 1.500 varones que se necesitan para defender 2 kilómetros, bueno, me da igual, 1.000 varones que se necesitan para defender 2,5 kilómetros de murallas, no lo hay en el mundo fenicio aquí. ¿Qué son? Venga. Pero ya ves. Sí. Si no tuviéramos ahí un triángulo donde, digamos que los fenicios son como los chinos actuales, ¿no? Que vienen y nos culturizan y nos meten cosas que ni pensábamos hace 2 años que vamos a comprar, ni tener, ni vivir, ¿no? Y eso, digamos, es una tabla rasa de lo que hay aquí, ¿no? Entrenando lo que hemos hecho antes, lo que vamos a opinar y de otros momentos. Y lo que hay es una interpretación del último, del que más ha avasallado, ¿no? De lo que había, que a lo mejor tenía sus cosas más potentes, pero menos atendibles. De la misma manera, ¿no? Quizás andamos ahí perdidos en interpretaciones cuando nos ponemos en la claridad de lo que implica que hay un momento anterior muy potente, pero no estoy aquí como para pensar que venga alguien y me vaya a descubrir la panacea, porque aquí la panacea ya estaba con ciudades amuralladas de más de 2 kilómetros y muchas más cosas, ¿no? Bueno, Alcorrín yo creo que tiene es lo que es porque hay unos indígenas, efectivamente, que reciben el impacto fenicio. Pero si no existieran esos indígenas, nunca hubiera existido Alcorrín, tienes toda la razón. Es decir, ¿qué importancia tenían las sociedades anteriores? Arqueológicamente no parece que sea una gran imagen, pero sin duda estaban, ¿no? Y luego, sobre todo, tenemos que pensar en algo que es, a mi juicio, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de generar nuevas culturas y nuevas sociedades. Las sociedades se crean, ¿no? Y el cruce y la interacción, ¿no? Y esta es la belleza de toda la situación, ¿no? Alcorrín es el ejemplo de que quedan muchas cosas por descubrir, pues también el ejemplo de que los indígenas no están papeando moscas, ¿no? Que es también, por ejemplo, esto los feniciólogos, los feniciantes, fenicicéntricos o algo, pues de repente, ¿no? Hay gente que llega a sostener que esta gente no habían llegado ni a la agricultura, y que llegan los fenicios con la agricultura. Cariño, te has saltado 2.000 kilómetros, 1.000 años, 3.000 años, yo qué sé, ¿no? Un poco de, ¿no? Y entonces, efectivamente, son temas de interacciones muy complejas, ¿no? En este momento yo estaba en una estancia hace un año en Gales y me contaron que se había descubierto con una fecha del año 1000
Antes, claro. Un barco en las costas inglesas lleno de objetos del bronce, de todo el bronce, incluyendo objetos de andalucía. Es decir, la navegación existía. Y mucho antes, ¿no? Pero es decir, 1000 antes de que lleguen los fenicios, está habiendo, en todo caso, está habiendo una navegación, está habiendo interacciones, está habiendo sociedades de cierta complejidad. Lo que pasa es que, claro, el mundo fenicio multiplica todo. Puede haber habido influencias. ¿Sí? Yo no sé si a lo mejor alguien más quiere hacer una pregunta. ¿Qué? Sí, es que yo no veo nada. Sí, Antonio. En los 68. La segunda cuestión ya no es una pregunta, es algo fascinante que pasó, me parece que hace 4 años, si hubiera sido esto dramático de la dramaturgia de Robert Theo. El Papa penúltimo, yo no sé dónde, porque lo leí en una referencia periodística, pero Huelva, como somos sin Papa, habló de cómo los Reyes Magos decían de Huelva y de, entonces, claro, de todos los irlandeses. Está claro que él seguro que conoce mejor que yo el Papa Benedicto XVI, está vivo todavía, porque se puede hablar en presente, conoce la Biblia mejor que yo. Sabe que Lutero tachó las naves de Tarsis y puso naves del mar. Entonces, con una intención de Papa, intentó recuperar algo que Lutero había olvidado y atacar de esa manera a Lutero. Eso me parece, no sé si eso lo habéis pensado, porque eso sí que sería un objeto dramático precioso. Sí, bueno, las ocurrencias de los papas siempre son dignas, ¿no?, de reflexión, ¿no? El tema de Tarsis, hay referencias a Tarsis efectivamente en la Biblia, y el problema es a dónde está ese Tarsis, ¿no? Porque, por ejemplo, monos en la península ibérica y marfil pues no había, ¿no? Entonces, hay un debate que a lo mejor la palabra significa cosas distintas en momentos distintos, ¿no? Yo pienso que el Papa recogería seguramente algún comentario del siglo XVII, efectivamente, que identificaba Tarsis, Tartesos, que por otra parte todo esto lo recoge Schulten, y hay gente que considera que es verdad, ¿no? Porque además no tendría nada de particular, entre otras muchas cosas, porque los fenicios, cuando se inventa la Biblia, ¿no?, que se construye después de la cautividad de Babilonia, o sea, en el siglo V, digamos, IV, las conexiones con el mundo del occidente eran obvias, ¿no? Llevan ya los fenicios como mínimo 4 siglos, ¿no? Pero los caminos de la interpretación papal, creo, son infinitos también, ¿no? Pero ahora, la otra cuestión, el tesoro. Hay muchos planteamientos, pero el principio es que ahora mismo, antes era muy simple todo en arqueología también, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tenía que llevar el carnet de identidad. Entonces, un señor fenicio tenía que hacer arte fenicio. ¿Y qué es el arte fenicio? Bueno, ya tenían que entrar en detalles porque los fenicios hacían un arte según a quién vendían, ¿no? Pero el fenicio tenía que llevar el carnet de fenicio y los barcos fenicios tenían que llevar cosas fenicias, ¿no? Y hoy en día sabemos que no es así. Primero, un fenicio puede estar haciendo joyas fenicias, pero un fenicio puede estar haciendo joyas para indígenas adaptando el tipo de modelo al gusto local. Y luego, efectivamente, muy pronto, indígenas pueden estar aprendiendo esas técnicas y pueden estar haciendo objetos para los fenicios, para otros indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las combinaciones son complejas, ¿no? Entonces, lo mismo que un templo fenicio puede estar en lo alto de una ciudad indígena y, sin embargo, eso no significa que esos indígenas sean fenicios. Significa sencillamente que alguien, probablemente las élites, ha entendido que ese templo va a apoyar su posición y además, entre otras cosas, le da, voy a ponerme frívolo, ¿no? Los fenicios te dan muy buenos festivales religiosos, muy buenas procesiones, unos elementos rituales mucho más elaborados, ¿no? Y esto no es una frivolidad, te dan un paquete de objetos bien y muchísima más información, te dan hasta textos, te dan muchas cosas. Entonces, en un momento determinado, las élites pueden estar interesadas, a la vez que esos grupos fenicios pueden estar interesados, porque allí donde hay un templo fenicio hay unas posibilidades de penetración económica importantes. Entonces, estamos hablando entonces de fenómenos muy complejos, ¿no? Donde
el hecho de que exista un templo fenicio no significa que sea una comunidad fenicia. Y el hecho de que haya objetos hechos por artesanos fenicios no significa que la élite sea fenicia, sino puede significar todo lo contrario, ¿no? Es más, las redes que sabemos que hay a lo largo del Guadalquivir, a mi juicio, la red de templos tiene sentido porque se está negociando en zonas con unas comunidades indígenas muy ricas, y entonces los templos sirven como componente de conexión, ¿no? Un lugar neutro donde se puede negociar. En definitiva, hoy en día pensamos los temas de las identidades de manera mucho más compleja, ¿no? Yo siempre cuento, por ejemplo, como en Málaga, de repente llegan los romanos, conquistan el sur de la península ibérica a finales del siglo III a.C. y a partir de ahí se dice Málaga romana. Tú dices, ¿no? Y se escribe Málaga, pues mire usted, no es Málaga romana. En Málaga se sigue escribiendo en fenicio hasta el siglo II después de Cristo. Y es una ciudad fenicia hasta probablemente Fenicia hasta el siglo III, pero probablemente el final de la cultura se empieza a cantar a finales del siglo I después de Cristo. No es una ciudad fenicia, es un mundo fenicio reinterpretado en el mundo romano. Es decir, hoy en día toda esta complejidad que todos sabemos que existe en el mundo contemporáneo se aplica al pasado porque sabemos que la realidad no es tan simple, ¿no? Antonio, de los Reyes Magos hicimos un documental muy, muy bien documentado, aunque como todo luego hay que convertirlo en producto de televisión y simplificar mucho. Si eran 12, si eran 4 y de dónde venía. Y lo del Papa fue una temeridad, desde luego. Fue un poco un guiño. Quizá tu tesis del guiño, sí. El Papa, y seguramente propio, ¿no? Que él es un experto, es cierto. Y la fecha tenía razón, porque Schulten muere en el 60 y poco, o sea que fue en el 50. Pero él ya no se enteraba, estaba ya demenciado, sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Estamos en una hora ya, y a lo mejor han tenido ya ¿Qué dicen los organizadores? Pero estamos encantados, ¿eh? Si alguien quiere hacer una pregunta, pues estupendo. Gracias por venir, en todo caso. Carlos tiene algo de mitología. Ahí puedes meterlo en la llaga porque ahí creo que nos pillas. Bueno, me gustaría conocer la relación con la obra de usted, ¿por dónde tira esa fuente mitológica que se pueda encontrar en la obra o todo es pura creación? El problema que nosotros tenemos con Tartessos es que no tenemos fuentes prácticamente. Entonces, incluso las fuentes que se achacan a Tartessos, una parte de ellas, por ejemplo, el tema de Gárgoles, llamado Gárgoles y Avidis, que no debe decirse Avidis, sino Gárgoles y Avis, ¿no? Avidis es el genitivo, ¿no? Gárgoles y Avis, pues sabemos que alguien dice, esto es tartésico, pero hay datos que nos pueden permitir pensar que en realidad forma parte de esos mitos que se van trasladando hacia Occidente, ¿no? Estaba en el Mar Negro, por ejemplo, y hay un momento que se dice, bueno, como el Mar Negro está cerrado, ya lo conocemos, pues se lleva a otro sitio más lejano, ¿no? Entonces, es muy complicado. La mayor parte de las cosas que se pueden decir no se pueden decir con certeza, ¿no? Entonces, pero yo insisto, desde luego, en mi opinión, es que no hace ninguna falta que se puedan decir con certeza. Un poeta es libre. Sí, Miguel, a mí en el inicio del trabajo sobre Tartessos me di cuenta de cómo desde el principio había sabido coger las lecturas de Schulten y de otros con una libertad tan grande y los aciertos son suyos. Pero y el juego de espejos que hace con otras mitologías. Que Miguel se fija en esa parte de fuente documental, mitología y arma su obra, ¿no? Sencillamente. Pero la pregunta era si se podía descubrir, apuntar, ¿no? Hasta dónde Miguel se había apoyado en algo más o menos de cierto rigor en fuente o mitología. Yo creo que no se basa. Hubiera sido imposible que se basara en algo riguroso para lo que hace porque no lo hay. Pero después escribe un ensayo sobre los orígenes del globo. Sí. También es poesía. Sí. Desde el punto de vista científico no es sostenible, ¿no? Pero no quiere decir que no sea estupendo, me parece. Y desde el punto de vista histórico, en esa búsqueda, ¿no? de la identidad, lo más
tener un apoyo en Tarteso o no hay fundamentos como para apoyarnos en esta identidad más remota. Es que, bueno, primero, Tartesos no es muy remoto, si nos ponemos, porque se está hablando de procesos alrededor de, como si se quiere, nos ponemos muy optimistas, alrededor del año 900, digamos, ¿no? Eso no es muy remoto en términos, ¿no? Entonces, claro, hay incluso sociedades en Andalucía complejas más antiguas, ¿no? Millares y Argar, por ejemplo, pues son muy interesantes, ¿no? Entonces, claro, por otra parte, Tartesos es importante, sí, pero no puede funcionar como origen, porque hay tantos procesos históricos. El problema es que la gente que va buscando las esencias, ¿no? Estamos ya allí. Pues mire usted, no éramos nosotros. Yo, cuando me decía esto, mire usted, yo entonces era muy pequeñito, ¿no? 1000 antes de Cristo, francamente no. Quiero decir, no podemos encontrar estas cuestiones porque nos faltan elementos para poder suponer la continuidad. Y cuando tenemos más información sabemos todo lo que se inventa y todo lo que se construye. Los mitos que se construyen medievalizantes, salvajes, ¿no? Pero a la vez no habría ciencia si no hubiera un cuento. Y el cuento siempre es que empieza y acaba, ¿no? Pero hay una manera de entender la historia con la que nosotros, muchos, estamos en desacuerdo. Nosotros no necesitamos encontrar esencias en la historia. Encontramos son procesos. Las cosas que están ocurriendo en Andalucía en ese momento, o en época romana, que tú lees a Estrabón, y Estrabón está absolutamente fascinado. Dice que la Bética es la zona más rica, es una de las zonas más ricas del mundo, ¿no? Y probablemente es cierto, ¿no? Esas cosas son cosas que están ocurriendo y que son fascinantes, pero que nosotros no tenemos por qué pensar que tienen un peso a la hora de definir la identidad del colectivo, ¿no? Tiene más presencia, por ejemplo, la identidad de Málaga. Tiene mucha más importancia la delimitación que hace un señor en el siglo XIX de las provincias españolas, donde define dónde está Málaga. Que otras muchísimas cosas, ¿no? El problema es que la especulación sobre las esencias es muy compleja. Schulten era especialista, ¿no? Con todo, ¿no? Vale, pero ahí iríamos a otro debate que tuvimos tratado en aquel libro tuyo, que es quién paga la historia, ¿no? ¿Quién paga los historiadores? ¿No? Ahora mismo, esos son los que buscan las esencias, ¿no? Una parte de los historiadores, si uno, por ejemplo, uno coge espacios, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día veía historiadores en el País Vasco que están haciendo unas reflexiones. Les encargó el gobierno vasco hacer una reflexión sobre lo que había pasado. Y han negado la teoría del conflicto. Han dicho, no ha habido un conflicto, ha habido un grupo de señores que se han dedicado a asesinar a otros. Lo han dicho los historiadores. Y no lo hacen porque el gobierno vasco les... Es decir, hay un componente... Muchos historiadores no estamos porque nos pague nadie, ¿no? En contraste, ¿no? Yo el otro día escribí, y no me importa decirlo públicamente, ¿no? que uno de los lugares donde hay más historiadores degenerados en Europa es en Cataluña. Lo he escrito en El Observador, ¿no? De la misma manera que podemos decir que uno de los lugares donde en los años 40 había más historiadores degenerados en Europa era en la España nacionalista franquista. Es decir, pero estamos en otras dimensiones, ¿no? Ya. Estamos... a menudo el que encarga... Sí, pero no, yo, por ejemplo, es verdad, pero ahora mismo nosotros... a mí, por ejemplo, como historiador, que me he dedicado todo, no sé por qué, pero me han dejado vivir todavía de esto. Estoy muy agradecido. A mí no me paga ni Dios. Es decir, a mí me paga el Estado. Yo, en ese sentido, voy a recordar a un conserje de la Junta de Andalucía, que llegó el consejero del PSOE, ¿no? Y le habló con él, le dijo, mire usted... llegó en plan así democrático, ¿no? Ya veo que está usted de conserje, yo soy el consejero, ¿no? Y entonces él le dijo, no, se equivoca usted, le dijo el conserje, yo soy el conserje, usted está de consejero. Nosotros estamos de servidores públicos y de gente que tienen que conocer, proyectar la verdad y buscar la verdad. A mí personalmente, cualquier cosa que un político me pudiera sugerir me provocaría una reacción contraria. Vale, pero no solo políticos. En ciencia pasa igual con los encargos, en ciencia de otro tipo, pero por ejemplo, de empresas. Mira, por ejemplo, en Andalucía te han pagado mucho determinadas cosas. Por ejemplo, mucho, a ver si me explico. Estudiar sobre Andalucía se fomentaba. Entonces ha habido gente que ha estudiado más sobre Andalucía. Pero han sido necesariamente andalucistas, no. Lo mismo que se ha pagado, por ejemplo, más, hablamos de pagos ridículos, ¿no? Quiero decir, que te pagan
hacer un viaje. Sí, sí, sí. En cuanto tú ponías, hago cosas de historia de la mujer, sobre todo si no eras si no eras un hombre. Yo he hecho siempre esto, como era un hombre, y no estoy por la operación ni nada, pues no me ha servido de nada, ¿no? Pero hay cosas que se han potenciado, pero que necesariamente alguien, que por ejemplo mujeres que hagan estudios interesantísimos de la mujer. No, pero un poco era porque tú has volcado la idea de las esencias como el pecado de esa búsqueda excesiva. Yo simplemente te planteaba que al final, sea el encargo que sea, te piden que un libro empiece y acabe. En el fondo tú estás contando una historia y contar una historia, o sea, el relacionar Tartessos con el origen va por aquello de que la mente humana es finita y busca espacio infinito, ¿no? No puede... Hay una tendencia al relato, sí. Otra cosa es que... y al final a construir una mitología de que hay un bueno, un malo, Sí, sí. y un héroe y un desastre, ¿no? Un conflicto que se tiene que resolver, ¿no? En el fondo, Puede parece estar. que la mente solo entramos de lleno, sí. Y el Tartessos que vende Schulten lo vende sobre esa premisa, ¿no? Una batalla, son derrotados, habían originado todo, etcétera, ¿no? Tiene que haber un fin concreto, no se pueden disolver, ¿no? Pues si quieren hacer otra pregunta, ¿no? Pues muchas gracias por venir. Venga, pues Gracias. aquí lo dejamos.